Desde depredadores sexuales gays acosando a camioneros, hasta fantasmas manifestándose en plena estación de servicio. Prepárate para ver las 3 mejores historias de camioneros hasta la fecha. He trabajado en trabajos manuales toda mi vida, pero acepté un trabajo transportando camiones durante algunos años, a principios de la década de 2000. Obtuve un paquete que no podía rechazar. Un pago a tiempo completo con horas a tiempo parcial, si cumplía con los tiempos de llegada. Además, obtenía beneficios de seguro, todo lo que un empleado puede soñar. Obtuve mi CDL y algunas otras certificaciones. Me encontré en el camino aproximadamente un mes después. Tuve muchos trabajos en los que las cosas se pusieron raras o simplemente locas, pero una noche en particular hace que las demás palidezcan en comparación. No me gustan las historias con mucha tontería, así que voy a empezar de inmediato. Estaba en un viaje de regreso de Oregón a Minnesota. Ya había hecho una entrega. Me conecté por un segundo y ya estaba técnicamente de camino a casa. Esto estaba aproximadamente a la mitad del camino. El clima era excelente. Me sentía bien motivado. Mi tiempo en ese viaje estaba muy por delante de lo previsto, así que me aseguré de no esforzarme ni agotarme. Me resultaba muy frustrante llegar a casa después de un largo viaje y estar demasiado cansado para disfrutarlo. Siempre es mejor tomarse un poco de tiempo y mantener el nivel. Además, tengo un problema cardíaco, por lo que el consumo excesivo de cafeína no es una opción para mí. La mayor parte de mi vida he sido completamente natural, usando cualquier remedio que se me ocurría para mantener mi energía alta. Mi mayor influencia fue simplemente una buena dieta, ejercicio y un horario de sueño constante. Dejé de hacerlo todas las noches, a la misma hora. Obtuve una buena cantidad de descanso y eso fue todo. Muchos de mis viajes se programaban hasta el último segundo, pero lograba llegar siempre a tiempo. Pasé la frontera de Idaho y comencé a atravesar Montana. Mucha belleza, pero en última instancia no hay mucha civilización ahí fuera. La ruta me llevó a través de Missoula y algunos municipios más establecidos entre ellos, aunque tendrías suerte de encontrar una estación de servicio de cualquier tipo. Los tramos rurales como este siempre me mantenían alerta porque había escuchado historias de terror sobre tipos que se quedaban sin gasolina, reventaban neumáticos o tenían problemas con el motor. No hay ayuda en 75 millas en cada dirección. Además, algunos de estos tramos rurales no tienen mucho tráfico. Algunas mañanas no veía otro coche en la carretera durante una hora. En un momento, tenía mis ojos puestos en una estación de camiones en el medio de la nada, entre Bozeman y Livingston. Pasé por Bozeman a la hora de cenar, tomé un bocado rápido y luego avancé hacia la estación. Dejé que mi comida se asentara y se digiriera un poco. Poco después de una hora de conducir, alcancé mi objetivo. Me detuve y estaba totalmente listo para irme a la cama. Me gustaba la rutina, me gustaba la estructura, me gustaba tener un plan. Esa noche se suponía que todo iba a ser simple. Mi plan iba bien. Conseguí la cena, llené el depósito de gasolina y experimenté poco o ningún tráfico. Regresé a la carretera en poco tiempo. Me encontré con la cabeza dando vueltas por la digestión y el largo día de conducción. Había algunas luces junto a la carretera. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Esas grandes salidas de concreto al costado de las interestatales cada 100 millas aproximadamente. Generalmente tienen un baño, una máquina expendedora, botes de basura, todo lo que las personas que viven en la carretera puedan necesitar. Me detuve y encontré una vista rara. Ni un solo vehículo en ningún lugar. Nadie estaba usando esta estación de descanso. Y me gusta esa especie de seguridad al estar solo, si eso tiene sentido. Dejé que el camión se enfriara, cerré todo y luego me arrastré hacia la sala de estar en la parte de atrás. Mi área era muy simple, una cama, una mesa pequeña pegada a la pared y un estante superior para guardar la mayoría de mis pertenencias. También tenía una pequeña celda de energía improvisada que usaba para cargar un reproductor de DVD portátil que tenía tanto este reproductor como una pantalla. Fue uno de esos inventos de la década de 2000 que solo podría haber sido popular entonces. Me acomodé con mis grandes mantas y almohadas y vi una de mis películas favoritas,
Resident Evil o Lluvia de Fuego, un thriller de acción de algún tipo. A pesar de los disparos y las explosiones, me quedé dormido poco después de 30 minutos. Cerré el reproductor de DVD y me entregué a la oscuridad dentro de mi cabina. Debe haber sido solo un par de horas más tarde cuando algo me despertó. No pude ubicarlo, pero sabía que algo me había sacudido. Tengo el hábito de roncar ocasionalmente y cuando lo hago, a veces me despierto con uno de esos desgarros más fuertes. Pensé que tal vez eso fue lo que pasó, así que me acurruqué para dormir unas horas más. Me gusta salir a la carretera antes del amanecer, recorrer esos kilómetros adicionales antes de que el resto del mundo se despierte. Justo cuando cerraba los ojos, escuché algo. Fue el sonido que me despertó. No fue un ronquido como pensé, sino la brusquedad de una tos. Vino de algún lugar más allá de la cabina, afuera en el aparcamiento. Sonó parcialmente amortiguado. Tal vez otro camionero se había detenido y yo simplemente no había escuchado el ruido. Realmente no parecía tan probable, pero supongo que todo es posible, ¿verdad? Quería estar seguro de lo que había escuchado, así que encendí la pequeña luz del techo. En el momento en que se encendió, pude escuchar zapatos golpeando el asfalto y el sonido de alguien huyendo. Mientras escuchaba, los pasos se desvanecieron un poco. La persona estaba huyendo de mi camión. Debieron ver la luz encenderse y reaccionaron a eso. Pero en este punto estaba en alerta máxima. Apagué la luz para no revelar mi posición dentro de la cabina. Mientras esté oscuro, es casi imposible ver en la profundidad de la cabina, así que usé eso a mi favor. Inspeccioné el aparcamiento y encontré algo inusual. Una camioneta más vieja estaba estacionada enfrente. El aparcamiento estaba en ángulo de modo que el costado miraba hacia mi parabrisas. Definitivamente era extraño porque estaba 100% solo cuando entré. Originalmente el aparcamiento estaba vacío. Traté de ser razonable, aunque tal vez estaba paseando a su perro o fumando. En cualquier caso, la persona probablemente era un viajero de larga distancia como yo. El tipo probablemente estaba estirando las piernas, dando unas vueltas al aparcamiento cuando accidentalmente me despertó. Una vez que vio la luz, se dio cuenta de que había cometido un error y volvió a su camioneta. Realmente no era lo más fuera de lo común que sucediera en una parada de camiones. Con un poco de aprensión lo dejé pasar y no investigué más. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude volver a dormir. Justo cuando comencé a quedarme dormido, escuché esos pasos nuevamente, y luego lo que pensé fue el sonido de alguien tirando de la manija de la puerta del lado del pasajero. Hubo un clic inconfundible, y luego el balanceo de alguien bajándose de la barra lateral. A quien había escuchado toser, estaba intentando entrar en mi camión. En ese momento todas mis alarmas se dispararon en mi cabeza. Esa parte estructurada y bien planificada de mi cerebro ahora estaba luchando por cualquier motivo. Muchos de mis amigos me han criticado por ello a lo largo de los años, pero no llevaba un arma en mis viajes en camión. Tenía un palo corto que usaba para verificar la presión de mis neumáticos, y esa era una excelente segunda opción en ese momento. Pensé que mi mejor opción era enloquecer y confrontar a quien estuviera rondando en el aparcamiento para hacerles saber que mi camión no era propiedad pública. De repente abrí la puerta del pasajero y encendí mi linterna. Tenía un pequeño streamlight constante que podía alcanzar unos 30 metros, y no con el destello amarillo hinchado de una linterna barata, sino con una luz blanca concentrada. Lo barrí hacia atrás y no vi nada, así que comencé a inspeccionar el camión y el remolque. No vi nada a primera vista, así que salté e hice una vuelta completa al equipo, pero nada, ni siquiera debajo. Solo quedaba una opción. Ahora era el momento de ir a mirar esa camioneta. Encendí la linterna y comencé a marchar hacia la parte trasera. Quería ver la matrícula antes de revisarla más. Mientras iba a mirar la parte trasera del parachoques, encendí la luz para poder ver. Mis ojos se dirigieron naturalmente hacia la parte trasera. La matrícula era de Dakota del Sur, pero algo más me llamó la atención. Al principio no pude ubicarlo, pero a medida que seguí mirando, todo apareció en foco. Debajo de la parte trasera de la camioneta, cerca de la llanta trasera, había un par de botas. Alguien estaba allí. Me agaché y me escondí al otro lado. Solo asomaban las puntas de los pies, pero fue suficiente para ver lo que estaba pasando.
Dejé la luz encendida en las botas durante 10 a 20 segundos, el tiempo suficiente para que se dieran cuenta de que estaban expuestas. Miré incrédulo mientras las botas se arrastraban lentamente hacia atrás hasta quedar completamente ocultas detrás del neumático. Mi estómago se agrió por todo el asunto. Esta persona claramente tenía malas intenciones y no quería tener nada que ver con ellos. Quería decir algo, pero me encontré completamente sin palabras. No soy confrontativo, como habrás deducido por mi falta de un arma de fuego. No quería amenazar a alguien que pudiera tener la ventaja. Simplemente retrocedí hasta llegar a mi camión, me subí y cerré la puerta. Supuse que ese encuentro fue suficiente. Salí y los encontré. Quienes vendrían y seguirían jugando conmigo. Ambos sabíamos lo que estaba pasando en ese momento, así que el misterio había terminado por completo. Para un vagabundo raro, que buscaba ganar ahora que sabía que el camión no estaba abandonado, esperaba que simplemente siguiera adelante. Me senté durante 45 minutos y esa camioneta nunca se movió. No vi nada moverse. Ninguna persona, ninguna puerta abriéndose o cerrándose. Es como si todavía estuvieran escondidos detrás de la llanta del pasajero trasero. A medida que avanzaba la mañana, el sueño vino y me besó. Sabía que necesitaba descansar al menos un par de horas más si quería tener un día exitoso. Mis ojos comenzaron a cerrarse y pronto estaba durmiendo. El sonido que me despertó esta vez fue claro y fuerte. Justo afuera de la puerta se escuchó el sonido de un hombre aclarándose la garganta. El sonido que alguien hace cuando quiere tu atención. Me levanté de un salto y me acerqué al vidrio. Y allí, mirando por encima del borde de la puerta, pude ver a alguien observándome. Me congelé, esperando que no pudieran verme, pero no importaba. Los ojos de este tipo estaban rodando hacia adelante y hacia atrás, buscando a quien sea que estuviera dentro. Parecía loco, como si se hubiera cortado el pelo con un cuchillo de mantequilla. Estaba afeitado, parte del cabello era largo y pude ver cortes a lo largo de su cuero cabelludo. Creo que sus cejas también estaban afeitadas, pero era difícil saberlo a la luz de la luna. Literalmente podía sentir a este tipo tirando de la manija de la puerta, haciendo que toda la camioneta se moviera. Hice lo único que se me ocurrió. Grité tan fuerte como pude. «¿Qué quieres?», le grité al cristal, todavía inmóvil en la parte trasera del taxi. Esta es también una conversación censurada, ya que recuerdo haber dicho palabrotas en cada frase que hablé. Este tipo dijo: «Soy yo». «¿A quién?», le pregunté. Vale, tal vez fue un caso de confusión. Me senté y alcancé el palo en el suelo. «Soy Jake, vamos», suplicó. «No te conozco. No soy de aquí. Ahora, por favor, simplemente aléjate de mi camioneta», le expliqué. La conversación se desarrolló a partir de ese momento, haciéndome el difícil de conseguir. Me gustaba. «Hagamos algo diferente», dijo. Este tipo habló extensamente sobre lo que quería hacerme. Nada de eso involucraba violencia. Todo lo que este chico dijo fue sexual de principio a fin. Estaba viendo a este tipo lamer la ventana de mi semi mientras me decía que quería besar mis pies, adorarme, complacer cada parte de mí. No soy homofóbico, pero todo el asunto fue nauseabundo. Siguió y siguió con sus fantasías sexuales, haciendo la transición a lo que quería que le hiciera. Le grité que por favor se fuera. Durante todo el proceso, su tono cambió. Comenzó a hablar sobre sus deseos, los cuales eran mucho más violentos. Este tipo quería que alguien lo lastimara durante sus escapadas sexuales, que lo golpearan, lo estrangularan, lo ataran y abusaran de él, todo el asunto. Realmente no podía creer lo que estaba escuchando. Pasó de lamer la ventana a golpearla, antes de finalmente estrellar su puño. Tenía que hacer algo. Me acordé de mi reproductor de DVD portátil y por alguna razón se me ocurrió este pequeño y extraño plan. Lo abrí y lo encaré en dirección opuesta a la parte delantera de la cabina para que la luz iluminara mi cara. Pero él no podía ver de dónde venía la luz. «Estoy llamando a la policía», dije, esperando que la fuente de luz se viera como un teléfono o una radio. «También tengo tus placas de Dakota del Sur». «Richard», preguntó, «no soy a quien estás mirando. Por ahora, lárgate de aquí, hombre». Fue lo último que le dije a esta persona. Lo vi saltar y comenzar a correr, todo en un solo movimiento rápido. La camioneta se encendió y se fue.
sin siquiera encender las luces. Honestamente terminé haciendo lo mismo. Después de otra inspección del remolque y los neumáticos, y asegurándome de que todo estuviera seguro, salí y me dirigí a Livingston esa mañana. Realmente jugué con la idea de llamar a la policía y hacer algún tipo de informe, pero pensé que sería más problemático de lo que realmente valía. No tenía el número de placa real, solo que era una camioneta de Dakota, así que pensé que mi informe no llegaría a ninguna parte. No fue hasta que salí del camión que me di cuenta de lo común que era este tipo de encuentro, especialmente después de la invención de Craigslist. Las paradas de camiones siempre han sido conocidas por la medianoche, Rent Buffet, pero se volvieron explícitas por las conexiones aleatorias en todo el país, especialmente para los hombres viajeros que querían experimentar. ¿Quién era ese Jake? Pensó que era Richard, que probablemente era otro camionero que recorría Montana esa noche. Jake debe haber confundido la estación de camiones, o Richard llegó tarde, así que nos confundió. De todos modos, sea cual sea el caso, estoy muy contento de haber tenido mis puertas cerradas esa noche. Podría estar contando una historia muy diferente en este momento. Tengo un plan, cuando salgo a la carretera, y siempre me atengo a ese plan. Cuando era mucho más joven, conducía un camión grande durante todo el verano para ganar algo de dinero extra. Mi verdadero trabajo era la escuela, así que el verano era el momento perfecto para ponerme al volante durante la semana y ver parte del país, mientras cobraba por cruzar las fronteras estatales. Sí, sonaba como un sueño. Y sinceramente, había tenido fantasías sobre ser un transportista de camiones en mi juventud. Pero mis padres me impulsaron a ir a la universidad y a hacer otra cosa. De cualquier manera, pude satisfacer mi deseo y conducir todos los veranos. Resultó ser un trabajo tan genial que mi esposa también venía conmigo, lo cual no es raro. De hecho, obtuvo su CDL para poder conducir el camión en caso de que me pasara algo. Fue una pequeña gran cosa que teníamos en marcha. Fue una de las cosas más divertidas que jamás hayamos tenido. Hay algo hermoso en despertar a la vida impredecible en el camino. Solo hubo uno de estos recorridos que nos hizo dudar del trabajo. Honestamente, fue lo más aterrador que nos haya pasado jamás, tanto dentro como fuera del camino. Nada se compara con la noche que pasamos fuera de Tucson. Había sido una rutina durante todo el viaje. Bajamos la carga desde Idaho y ahora regresábamos con un remolque diferente. Estábamos avanzando a buen ritmo, pero una pequeña complicación nos hizo salir de Tucson un poco más tarde de lo que queríamos. Estaba oscuro. Solo llegamos aproximadamente a 1 hora fuera de la ciudad. Había una parada de camiones más adelante. Sinceramente, ambos estábamos bastante cansados. Parecía temprano para detenernos, pero queríamos comenzar nuestro viaje de regreso totalmente frescos. Llegamos a la parada de camiones y descubrimos que estaba llena a rebosar, con todos los puestos ocupados por semirremolques y camiones más pequeños. Incluso el espacio del carril estaba lleno de gente estacionada ilegalmente. Fue una locura ver que estaban capeando una tormenta o algo así. Hicimos una vuelta en U a través del estacionamiento y saltamos nuevamente a la carretera con la esperanza de que hubiera una salida lo suficientemente grande como para acomodarnos en algún lugar más adelante. Afortunadamente tuvimos suerte porque había un gran tramo polvoriento justo al lado de la carretera, un camino de tierra ancho y agradable que nos sacó de la carretera unos 100 pies y luego procedió a abrirse en un campo de algún tipo. Supuse que era un área de recreación al aire libre, donde la gente descargaba sus motos de cross y quads. Mi esposa dijo que una vez que saliera el sol, probablemente veríamos saltos por todas partes, tal vez incluso un arco de polvo para atravesar. Lo único que podíamos ver en ese momento era un árbol a lo lejos. Acá y allá crecen en pequeños focos a lo largo del desierto, así que pensamos que había un arroyo que atravesaba el lugar donde los árboles crecían, algo para mantenerlos regados. Inmediatamente entramos en nuestra rutina habitual. Verificamos la carga y nos aseguramos de que todo estuviera seguro. Puse un par de conos detrás del remolque en caso de que alguien lo rompiera. Luego, miré los neumáticos en busca de bultos, pinchazos, algo. Mientras hacía esto, mi esposa llenó los registros de kilometraje
y otro papeleo ligero que viene con el trabajo. Hicimos un trabajo corto, con las tareas que teníamos entre manos, y después de eso, llegó el momento de descansar. Tomamos una cena ligera, jugamos un juego de cartas y luego nos acurrucamos para descansar un rato. Ni siquiera pusimos una película ni nada, que generalmente simplemente mantenían ambos despiertos, así que simplemente nos escabullimos hacia la oscuridad del sueño. Todo estaba tranquilo y era una noche perfecta. Recuerdo lo sereno que era cuando nos quedamos dormidos porque, cuando nos despertamos más tarde, fue exactamente lo contrario. Lo que me despertó primero fue mi esposa. Ella me estaba sacudiendo y gritando que algo andaba mal. Me senté y miré a mi alrededor, pero realmente no podía ver nada. Usamos un divisor para separar la cabina de la litera, para dormir en la parte de atrás. Sin embargo, ahora podía escuchar lo que ella estaba hablando. Podía sentir que algo hacía que el camión se balanceara ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Ahora sé lo que estás pensando. El camión y el remolque pesan toneladas y toneladas, y tienes razón, se necesita mucho para hacer que un camión grande se sacuda, pero no es imposible. Un buen viento puede empujar la capacidad y hacer que el remolque se mueva como un gran gusano de metal. Un bache hará que todo rebote. Honestamente, si alguien está subiendo por la escalera lateral o trasera o simplemente jugando con la escotilla del remolque, se puede sentir dentro del camión. Es sutil, pero está ahí. Ahora, si alguien subiera el escalón lateral del camión o subiera por la parte trasera, donde está el enganche, puedes sentir cada paso, pero esto no se sintió como nada de eso. Se sentía como viento con algo más grande empujando la plataforma hacia adelante y hacia atrás. Se sentía como si viniera del suelo. La única forma en que puedo describirlo es como si estuviéramos atrapados en una manada de animales, como cabras o algo con lo que chocaran suavemente el camión lo suficiente como para que se moviera un poco. Le dije esto a mi esposa, quien estuvo de acuerdo, y luego hizo la deducción de que técnicamente estábamos en una zona ganadera. Los ganaderos, especialmente durante el monzón, tienen muchas tierras por las que pueden conducir sus vacas en Arizona. Sé que suena a locura, pero en realidad tenía sentido para nosotros en nuestro estado mental de sueño. Nos quedamos allí por un rato, fingiendo que íbamos a volver a dormir. De hecho, lo hice por un rato, pero mi esposa me despertó nuevamente y esta vez me di cuenta de que algo estaba realmente mal. Estábamos realmente balanceándonos ahora, y había algún tipo de sonido proveniente del exterior, como un silbido, como el viento, pero con un extraño eco metálico. Toda esta noche es imposible de describir. En este punto, salí de la litera y agarré mi linterna. No quería quitar el bloqueador de luz de las ventanas de atrás, así que simplemente empujé el divisor y asomé por el parabrisas. No pude ver ningún animal ni arbustos en movimiento. No pude ver nada más que oscuridad. Y me pareció extraño porque, en realidad, podía ver diferentes tonos de negro entrelazados entre sí. Era como ver algún tipo de efectos especiales en la vida real o algo así. No lo sé. Encendí la linterna y la alumbré a través de las ventanas, pero tuve que acercarme para ver más allá del reflejo en el cristal. No había nada, solo tierra, malezas, escasos cactus, hielo aquí y allá. Nada que recordara a un animal o un remolino oscuro como lo que había visto antes. Mi esposa me preguntó si había algo allí afuera y le dije que no, ni siquiera una nube de polvo, que los animales definitivamente habrían levantado por toda la conmoción que sentimos. Nada estaba sucediendo fuera. En el segundo en que apagué la linterna, todo el camión y el remolque se balancearon tan fuerte que me golpeé contra la pared de la cabina y casi caigo al suelo. Mi esposa comenzó a gritar inmediatamente. Sentí como si hubiéramos sido arrojados al mar o atropellados por un tren, tal vez ambos. Me puse de nuevo en pie y me agarré del asiento del pasajero frente a mí para apoyarme y cubrirme. Quería poder escanear el área exterior sin ser visto. Si el camión se balanceaba así otra vez, podría dañar el enganche o estropear la carga, y eso me causaría problemas. No me molesté con la linterna. Ahora, de hecho, podías ver bastante bien con solo la luz de la luna. El desierto es un gran lienzo para las cosas cuando las buscas en la oscuridad. Mi esposa me preguntó si deberíamos irnos. Le dije que probablemente, pero primero quería entender qué demonios estaba pasando. El camión no se movió de nuevo,
pero afuera ahora podíamos escuchar algo golpeando las tablas vagamente, como una piedra contra metal. Mi esposa hizo la comparación perfecta. Dijo que sonaba exactamente como uno de nuestros perritos en casa, deslizándose por las baldosas de la cocina, el sonido de las garras golpeando contra el duro piso. Cuando ella dijo eso, a mí me asustó más que nada. Nos sentamos en silencio y simplemente esperamos, pero no tuvimos que esperar mucho. Mientras miraba a través de la ventana del pasajero, vi movimiento afuera, junto a ese árbol que vimos antes. Me agaché, entrecerré los ojos, incluso pensé en tomar mis gafas, pero no pensé que seríamos capaces de encontrarlas en la oscuridad. Así que me quedé quieto y observé lo que había allí afuera. Al principio, solo se movía entre los árboles, así que pensé que tenía que ser un animal. Esperaba algo grande como un toro, una vaca o un caballo, algo que podría creer que había empujado mi camión. Tomó unos pocos pasos antes de separarse de la línea de árboles. Cuando lo hizo, estaba seguro de que estaba mirando a una persona, un hombre que caminaba con cuidado entre la tierra y las rocas. Miraba hacia el norte, lejos del camión, entre los árboles. Le susurré a mi esposa que había alguien ahí afuera y casi tuvo un aneurisma. Ella se quitó las mantas, encontró sus zapatos e insistió en que pusiera el camión en marcha. Si no lo hacía, lo haría ella. Hasta el día de hoy, no sé realmente por qué, pero le pedí que por favor se calmara y esperara. Ambos estábamos algo seguros dentro de la cabina. Algo extraño definitivamente estaba sucediendo. La lógica en mí exigía encontrar algún tipo de respuesta. Ella no estaba contenta con eso, pero aceptó esperar un poco más. Se acercó y se sentó a mi lado en el asiento del pasajero. Vimos cómo este tipo se alejaba de los árboles, se detenía y luego comenzaba a hacer movimientos realmente extraños, como un baile interpretativo o algo así. Solo lo hizo por un segundo, ni siquiera el tiempo suficiente para que pudiéramos comentarlo, y luego simplemente señaló algunas piedras. Mientras señalaba, parecía que estaba mirando de un lado a otro entre las rocas y nuestro camión. Luego se fue. No fue como si nos dimos la vuelta o parpadeamos y luego desapareció. Fue como si este tipo nunca hubiera estado allí. Lo que parecía su silueta puntiaguda se disipó en una sombra, sin forma bajo la luna. Hablamos un rato sobre lo que vimos y si era realmente real. Habíamos estado haciendo estos trabajos de verano durante un par de años en este punto y nada como esto nos había pasado nunca. Ahora que nuestro camión estaba quieto y el extraño afuera había desaparecido, el cansancio realmente comenzó a golpearnos. Realmente necesitábamos descansar si queríamos hacer un buen tiempo, así que acordamos tomar unas horas y luego salir a la carretera antes del amanecer. Nos turnaríamos para conducir todo el día mientras el otro dormía atrás y así cumplir con el cronograma. El resto de esa noche fue una de las más tranquilas que he tenido. Dormí profundamente. No me sacudí ni giré, y no me desperté hasta que lo necesité. No hubo ningún sonido ni conmoción. Me sentí centrado, por alguna razón. Mi esposa dijo lo mismo, y lo atribuimos a una descarga de adrenalina después de todo lo que habíamos pasado esa noche. Nos levantamos y nos lavamos los dientes. No hay nada como compartir una cabina con alguien que tiene mal aliento. Es una verdadera historia de terror, incluso en comparación con la noche anterior. Bromeamos, por supuesto, solo una pequeña broma sobre mi esposa, llamándola aliento de dragón por las mañanas. Era particularmente frío. Quería orinar mientras el motor se calentaba. Salí del camión e hice un poco de PTI. Miré el terreno en busca de cualquier cosa que pudiera obsesionarme y luego vagué un poco para buscar un lugar donde orinar. Casi olvidé lo loca que había sido la noche hasta que vi el árbol al otro lado del lote y me dirigí hacia allí. No había mucho allí, solo algo de hierba alta, muerta, algunos arbustos ásperos en el alto. El único indicio de que una persona había estado allí era un poco de basura al borde del camino, grandes tragos y bolsas de cecina, nada siniestro o amenazante. Seguí el pequeño sendero por el que el extraño había caminado hasta que vi las rocas que estaba señalando. Escogí un árbol para regar, hice lo mío y luego me volví para dirigirme al camión. Dudé, aunque algo en mí gritaba que fuera a mirar las rocas. Vimos a ese tipo señalándolas. ¿Cómo podría caminar hasta aquí y al menos no echar un vistazo?
Me di la vuelta y caminé hacia las piedras en el suelo. Realmente no había nada allí. Sorprendentemente, pateé y miré entre algunas de las piedras más grandes. Solo era tierra. Subí al afloramiento más alto. Hice un estudio final del área y fue entonces cuando vi lo que parecía la visera de un sombrero a mis pies, y luego un cráneo y algunos otros huesos, costillas, dedos de las manos o de los pies. Todo era humano, sin duda. Nos pusimos en la radio y pudimos comunicarnos con el departamento del sheriff local y el DPS. Llegaron a la escena en poco tiempo, ya que este era un lugar muy conocido. Mi esposa asumió la conducción y les contamos nuestra historia de la noche anterior. Los acompañé hasta donde estaban los huesos, donde vieron el cráneo e inmediatamente comenzaron a acordonar todo con cinta adhesiva. Había estado allí por un tiempo, medio enterrado en la arena y la tierra. No era un basurero nuevo ni nada por el estilo. Por el momento, lo archivaron como John Doe. Mi esposa y yo fuimos autorizados a irnos después de un par de horas. La policía dijo que esta área era conocida, ocasionalmente, por personas desaparecidas que aparecían vivas y muertas, no solo en el estacionamiento, sino en todo el sistema de senderos dentro de las colinas. Los vagabundos y las personas que tenían un mal día a veces se alejaban sin darse cuenta de lo lejos que estaban de la ciudad, y luego sucumbían a los elementos y a la falta de agua. Después de eso, no sospecharon inmediatamente de algún crimen, pero hasta que tuvieron una identificación todo era posible. Llamamos al final del verano para hacer un seguimiento, pero todavía no habían identificado los restos. Fue una noche espeluznante y una mañana aún más surrealista. A mi esposa le gusta pensar que esa noche vimos su fantasma, que estaba tratando de conseguir un poco de paz en el más allá. Yo creo que solo sentimos el viento y algunas sombras, pero incluso entonces, supongo que de alguna manera nos llevaron a ese esqueleto. Nada como esto nos había sucedido antes. No vivimos en una casa embrujada, ni tenemos algún tipo de visiones psíquicas o experiencias sobrenaturales. Todavía ni siquiera estoy convencido de que fuera algo sobrenatural. Los oficiales nos dijeron que probablemente no se había descubierto antes debido a la ubicación. Los árboles y las rocas al otro lado del lote eran más obstáculos que cualquier otra cosa. Así que los amigos no montaron sus juguetes cerca de ellos, descargaron y se deslizaron directamente hacia las colinas. De cualquier manera, fue una experiencia loca y me alegro de que fuera así. Espero que el fallecido no sufriera. Cuando te conviertes en camionero por primera vez, tienes muchos delirios sobre el mundo. Al menos yo era joven cuando me puse al volante y no sabía una mierda de nada. Afortunadamente, el camino está lleno de viejos bruscos, grasientos y degenerados que ya han cometido errores por nosotros y vaya, son ruidosos al respecto. Cada vez que me detengo a tomar un café o simplemente uso el baño, algún viejo camionero me contaba cómo podría planificar una mejor ruta, administrar mejor mi tiempo, mejorar mi manejo de ruedas y todo tipo de cosas. Siempre fue molesto, pero a veces había pequeños fragmentos interesantes de consejos y trucos que realmente te sacaban de problemas. Esta historia trata sobre cometer un error, meterme en problemas y usar mi ingenio para salir de ellos. No quiero revelar demasiada información personal, así que ni siquiera diré en qué estado sucedió esto. Digamos simplemente que fue al norte, en algún lugar paralelo a la frontera canadiense, lo cual también juega un papel en la historia. Era más tarde en la tarde, bordeando mi camino a través de un pequeño municipio con una población de unos 11.000 habitantes. La carretera interestatal pasa por esta ciudad, al igual que lo hace con muchas comunidades pequeñas para mantenerla dentro del circuito. Ciudades como estas son casi como paradas de camiones. Nos encontrará durmiendo en el centro de información, en la gasolinera, al borde de los límites de la ciudad o tal vez solo en el estacionamiento de Walmart. Son útiles, pero también pueden ser molestos, dependiendo de la hora del día. Nada como llegar a una ciudad pequeña y encontrarte con tráfico de una sola hora. Acababa de salir de los límites de la ciudad cuando vi a alguien parado al costado de la carretera. Una mujer con el pulgar levantado. El sol estaba empezando a esconderse. Pude ver que llevaba pantalones cortos de mezclilla cortados. Por su apariencia ya hacía 40 grados afuera, pero cuando el sol se fuera, la temperatura caería en picado
a 25 o más, muy por debajo del punto de congelación. Y esta chica ni siquiera tenía abrigo. Podía escuchar a miles de veteranos diferentes gritándome en mi cabeza: «No la recojas, nunca recojas a un autoestopista». Recuerdo que un amigo mío recogió a un tipo y él no se bajaba del camión. «Todos son drogadictos o locos. Te robarán y te dejarán tirado al costado de la carretera. No importa lo aburrido que estés, nunca recojas a estas personas». Sin embargo, pisé el freno y rodé hasta el arcén. Luego la vi caminar hasta la puerta del pasajero. Inmediatamente me di cuenta de que esto podría haber sido un error. Esta chica era mucho más joven de lo que pensaba. Bajo la luz del sol parecía tener 20 años, pero ahora parecía tener quizás 16. No importaba, no soy un peligro ni un raro. Realmente no tenía ninguna intención, pero ahora estoy confundido por lo que esta chica está haciendo aquí. Levanté la guardia mientras bajaba la ventana. La saludé lo más amablemente posible. Dijo que se llamaba Katie y que solo necesitaba que la llevara a la siguiente ciudad. Tenía una historia sobre venir aquí con sus amigos y separarse de ellos. Ahora no estaba segura de dónde estaban. Katie dijo que el plan era regresar a su ciudad natal, que estaba aproximadamente a 1 hora de distancia. Así que caminó hasta las afueras de la ciudad y esperó. Mientras avanzaba el día, no los vio pasar y pensó que tal vez los había perdido, así que comenzó así a hacer autostop. Quiero decir, es casi creíble, pero algunas cosas todavía me sonaban raras, inventadas. Le pregunté por qué no usaba un teléfono público o intentaba llamar a casa. Dijo que sus padres no sabían que había hecho un viaje al siguiente pueblo y estaría en serios problemas si supieran que estaba tan lejos. En este punto, solo quería volver a la carretera, así que cometí el error de decirle que se subiera. Honestamente, era una muy buena compañía. Durante los siguientes 15 minutos, me hizo todo tipo de preguntas sobre el camión, el trabajo y lo que llevaba en la parte de atrás. Parecía una estudiante de secundaria honesta, brillante y curiosa. Si hubiera sabido quién era realmente, la habría dejado exactamente donde la encontré. Oh, las lecciones que aprendí. Acepté dejarla en la siguiente ciudad. Mientras hablábamos, el sol casi se había puesto y estábamos atrapados en el menguante crepúsculo. Este es el peor momento para conducir, ya que el crepúsculo se mete con tus ojos y hace que las sombras sean más profundas. Es cuando la gente ve lo que sea que piensa que se prepara. Cada camionero puede contarte sobre eso. Bueno, estoy avanzando lentamente. Katie de repente se sienta erguida y dice: ¿qué es eso? Señalaba hacia algún lugar delante de nosotros. Me incliné hacia adelante y empecé a frenar, pero no vi nada. Solo después de rodar otros 100 pies, algo apareció esparcido por todo el camino. Frené y entrecerré los ojos sobre el volante. Eran personas, sin duda. Había 3 personas acostadas en una línea a través de 2 carriles de la interestatal. Mi corazón se aceleró y mi mente también. ¿Qué diablos acababa de encontrar? Pensé que hubo un accidente. Tal vez se cayeron de la plataforma del camión y nadie se dio cuenta. Estaba al 100% seguro. Estoy seguro de que descubrí una víctima mortal y necesito avisar. Entonces recuerdo que tengo a una niña en el camión y no quiero que ella vea lo que hay ahí fuera. La miro y tenía esa pequeña sonrisa extraña, que desapareció en el momento en que hicimos contacto visual. En este punto, me subí al arcén nuevamente para evitar atropellar a esas personas más de lo que ya lo habían hecho. Miré por la ventana lateral para inspeccionar el daño, pero todos parecían intactos. Uno de ellos, incluso, parecía moverse un poco. En mi cabeza, las barbas grises empiezan a gorjear otra vez. La gente se desespera y hace todo tipo de locuras. Se paran en el camino solo para hacerte parar. Si ves a alguien en la oscuridad, sentado o gateando o haciendo algo raro, nunca te detengas. Si lo haces, te van a lastimar. Alguien parado en el camino está tan desesperado que no tiene nada que perder. Recordé algunas de esas historias locas que escuchaba en los restaurantes y paradas de camiones. Pequeños grupos de personas varadas ideando formas de detener el tráfico y tirarse a la carretera era uno de esos métodos. Esto no era solo hacer autostop. Estas personas eran mucho más peligrosas. Todo hizo clic en mi cabeza y en lugar de detenerme,
Avancé y me interné en la oscuridad. Katie inmediatamente cambió. «¿Por qué no te detienes?», Buzz me preguntó. «Porque no les pasa nada», dije. «¿Cómo que no les pasa nada? Los atropellaron», ella respondió. Parecía que le habían tendido una trampa. Intenté llamar al despacho para informarles, pero ella gritó y casi me golpeó la mano para alejarla del receptor de radio. En ese momento supe que ella sabía que quienquiera que estuviera allí formaba parte de algún tipo de alboroto extraño y que esta chica estaba involucrada. Mis buenas intenciones me habían dejado atrapado en lo que fuera que estaba pasando. Estaba muy agradecido de que ella fuera una adolescente de 50 kilos y no una convicta de 90 kilos. «Podemos llamarles cuando lleguemos a la siguiente ciudad. La policía de allí siempre está ocupada», me dijo, ofreciendo alguna excusa. Las cosas se estaban volviendo más extrañas a medida que avanzábamos, ya que esa era literalmente la única opción. Estaba mirando el reloj, marcando cada minuto hasta que llegamos a la siguiente ciudad. Estaba decidiendo si simplemente la echaría o realmente me tomaría el tiempo para reportarla y poner todo en el radar. Mi decisión fue tomada por mí cuando vi un control de policía más adelante, a menos de 8 kilómetros de la ciudad. Katie se levantó y miró hacia la litera de mi camión. Me preguntó si estaría bien si se escondía. La policía la ponía nerviosa o algo así. Le dije que no iba a servir de nada, ya que estaba a punto de denunciarla a ella y a sus amigos, o quienquiera que estuviera en el camino. Me detuve donde la policía me indicó y bajé la ventanilla. Ya sabían vagamente quién era yo y qué estaba pasando. El oficial me preguntó si había recogido a un autoestopista esa noche, a lo que respondí que sí. Me preguntaron si el autoestopista era una niña joven. Nuevamente, dije que sí. De hecho, ella estaba sentada a mi lado. Me preguntaron si la conocía y expliqué que no, que solo la había recogido porque el sol se estaba poniendo y al principio pensé que era una adulta. Al verla más de cerca, vi que era una niña y me sentí obligado a sacarla del frío sin darme cuenta de la gravedad de la situación. Resulta que el verdadero nombre de Katie era Cory, y ella y algunas de sus amigas se habían escapado de una escuela femenina local. Este lugar era una escuela internado, más parecido a un centro de detención juvenil que a cualquier otra cosa. Los niños problemáticos y criminales eran enviados allí para evitar la cárcel. Las comunidades rurales enviaban allí a los niños de acogida difíciles o a los que las familias no podían soportar. Estas niñas tenían un historial de violencia bastante serio, no solo golpeando a otros niños en el centro de detención, sino también a maestros y consejeros. Habían escapado de este lugar antes, robando coches, parando en casas y creando caos mientras huían. Esta fue una de las fugas más organizadas que la escuela había visto jamás, y Cory había planeado todo. Robaron un juego de llaves, crearon una gran distracción y, uno por uno, todos se escaparon en plena noche. Eran 6 en total, incluido Cory. Había 2 más escondidos cerca y 3 tirados en el camino. El plan era conseguir que un coche se detuviera. Cory animaría al conductor a detenerse y entonces los 6 le darían una paliza a quien tuviera la mala suerte de ser atrapado. No fue mi caso, aunque esos consejos de los veteranos finalmente me habían sacado de apuros. Además, la falta de cara de póker de Cory me hizo entender que algo definitivamente estaba pasando. Ella se volvió contra mí en un instante, gritando una serie de insultos, negando todo y afirmando ser una chica llamada Katie Pooh. Los oficiales abrieron la puerta del pasajero y comenzaron a convencerla de que saliera. Ya habían reunido a sus amigos y los tenían bajo custodia. No estaban en un gran problema, ya estaban en un programa estatal, así que se trataba más de su seguridad y de asegurarse de que todas estuvieran contabilizadas. Estas niñas se habían escapado de la escuela antes, cometiendo vandalismo, asalto, robo, incendio provocado, lo que sea. Solo después de que la esposaron y comenzaron a meterla en una patrulla, la actitud de Cory cambió. Comenzó a gritar que no quería regresar, que no eran sus padres, todas esas cosas dramáticas. Pasó de ser una criminal a gritar como una niña en unos 5 segundos. Fue aleccionador verlo y, de hecho, me hizo sentir mejor acerca de toda la situación. Eso fue bueno porque me interrogaron exhaustivamente después. Probablemente no necesito decir lo mal que se veía que un camionero recogiera a una niña menor de edad
e intentara sacarla de la ciudad. Solo después de que expliqué que estaba sin abrigo y prácticamente toda la lógica que expliqué antes, me dieron un poco de espacio para respirar. Expliqué el intento de obligarme a detenerme y robar mi camión, y que me di cuenta de que Cory estaba manejando algún tipo de raqueta. Todos comparamos notas y llegamos a la misma conclusión. Estas chicas solo estaban planeando una fuga loca, y yo fui el primero en detenerlo. Cory confirmó que no había nada sexual en marcha, lo cual fue un gran alivio para mí. No creo que ella se diera cuenta en ese momento de que podría haber arruinado seriamente mi vida con solo una pequeña mentira. Sin embargo, no sucedió, y después de un interrogatorio exhaustivo, se me permitió continuar. Puedes estar seguro de que nunca recogí a otro autoestopista después de ese encuentro, sin importar cuán frío o mal vestido estuviera. Esa experiencia puso en perfecta perspectiva cada consejo que los veteranos me habían dado. Solo hace falta tiempo para que las cosas raras te encuentren en el camino. Todo esto pasó hace años. Ahora soy una de esas barbas grises y molesto a los jóvenes cada vez que paro a tomar un café. ¿Qué historia te ha sorprendido más? Deja tu opinión en los comentarios. También, no te olvides de dar like al video y suscribirte al canal.